Hola, hola a todos, bienvenidos a todas las personas que nos sintonizan. Estamos otra vez aquí muy contentos de comenzar con nuestro ciclo de conferencia. Hoy tenemos la conferencia de la historia de la pornografía con Luis Berra. Les recuerdo que somos el programa de Psicología y Género de la Facultad de Psicología, llevado a cabo por la doctora Alicia Moreno Salazar y la maestra Leticia Cervantes Hernández. Bienvenidos a todas y comenzamos. Hola Luis, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Comenzamos y te voy a poner tus diapositivas. Muchas gracias. Listo, ¿verdad? Va. Bueno, pues vamos a empezar. Hoy les voy a hablar sobre un tema que estamos trabajando desde la Secretaría. Les recuerdo mi nombre, Luis Berra Rosas. Yo estoy trabajando en el Departamento de Nuevas Masculinidades de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género. Estamos ahí en la 9 Sur 1508 y al final les hablaré un poquito de los servicios que estamos ofreciendo al día de hoy. Y dentro del Departamento de Nuevas Masculinidades, donde pretendemos trabajar con hombres, todo este tema que tiene que ver con violencia de género, violencia hacia las mujeres y cómo vamos a ir generando en nosotros, en los propios hombres, en mis compañeros, esta perspectiva un poco más crítica o analítica respecto de algunos temas y que en este caso precisamente nos construyen como hombres. Por eso es que decidimos nombrar a esta plática o a este taller Historia de la pornografía y sus implicaciones en la masculinidad moderna. Me gusta mucho que estén por ahí en Facebook y que sea una transmisión en vivo. Estoy con mi celular a un ladito por si es que gustan ir haciendo preguntas y estas cosas y al final daremos unos momentitos para poder responder algunas inquietudes, dudas, comentarios, incluso debate. Estaría interesante que se pudiera armar. Desde la perspectiva que estamos trabajando nosotros, sobre todo una cuestión más personal o más de mi propio punto de vista, creemos que nosotros como hombres pues no podemos entrarle tanto al debate sobre si la pornografía es algo correcto o es algo incorrecto, debido a que en el cuerpo no nos ha atravesado la explotación. Entonces, más bien abordamos el tema de la pornografía como consumidores, ¿no? Es decir, una gran mayoría, un gran porcentaje de las personas que consumen pornografía son hombres. Y se ha visto a la alza el consumo de pornografía tanto de mujeres como de personas del colectivo LGBT, porque cuando hablamos de pornografía, tenemos que hablar también de todas las posibilidades existentes. Entonces, nosotros lo abordamos más como desde un punto sobre consumo de pornografía y la propuesta que traemos con el taller, sobre todo, es hablar sobre nosotros como consumidores y cuáles son las implicaciones que genera nosotros como hombres desde jóvenes en nuestra construcción de nuestra subjetividad. Por eso, si podemos poner la siguiente diapositiva, por favor. Estos son como los antecedentes. Me gusta mucho a mí iniciar con esta frase de Laura Kipnis, que acabo de leer hace unos cuantos meses, en un ensayo que se llama Contra el amor. Me pareció bastante bueno, lo dejo ahí a consideración de ustedes, lo compartió mi jefa conmigo, y nos dice que habitamos una cultura que se las arregla para ser hipersexualizada y para mantener sus pilares puritanos simultáneamente y en igual proporción. Es lo que nos dice Laura Kipnis. Y yo creo que es algo que se ve muy reflejado, sobre todo aquí en Puebla, una cultura donde recientemente tuvimos una iniciativa de ley o una propuesta para censurar diferentes espacios publicitarios que son altamente sexistas, es decir, que reproducen estereotipos de género que no ayudan a la discusión de los movimientos feministas y de género que se están viviendo en la actualidad, pero que al mismo tiempo tenemos iglesias en cada esquina y tenemos esta onda puritana o esta onda de la moral muy, muy metida, ¿no? Entonces, los temas o en donde nos iremos deteniendo para la plática, pues primero será hablar sobre la definición del término de pornografía como tal y cuál es el contraste con la definición de erotismo. Por ahí yo invito a las personas que nos están viendo en Facebook que vayan comentando ahí en el live. Para ustedes, ¿cuál es la distinción entre erotismo y pornografía? Para que podamos ir analizando un poquito cuáles son las implicaciones.
Después de esto, haremos un recorrido histórico un poco breve sobre las reproducciones sexuales desde el Paleolítico o la Edad de Piedra hasta nuestros días, para donde ya podemos hablar como tal de pornografía. La idea es hacer como una especie de recorrido epistemológico en donde tomemos el concepto de pornografía para desmenuzarlo o analizarlo a lo largo de la historia y veamos en el siguiente apartado cuál es la época de oro de la pornografía y cuál es su relación ya con la modernidad, con la globalización y con el propio capitalismo, que es donde desde nuestra perspectiva surgió el boom de la industria pornográfica como la conocemos actualmente. Y posteriormente hablaremos ya de cuáles son las implicaciones que tiene la pornografía en la construcción de identidad de nosotros o de la subjetividad de nosotros los hombres. Y cuál es la distinción de poder distinguir la ficción de lo cotidiano y cuál es la relación con la violencia de género o contra las mujeres si esta distinción entre la ficción y lo cotidiano no se ejerce. Entonces, iremos analizando un poquito esto. Espero que en los comentarios puedan comentarnos un poquito cuál es la distinción para ustedes de la pornografía y del erotismo. Cuáles son las implicaciones precisas entre un concepto y el otro. Por ahí ponemos la otra diapositiva, por favor. Ya para hablar un poquito sobre la definición como tal del término de pornografía, vemos que grafos viene del latín graphicus o del griego graphikos y que tiene que ver con escritura o dibujo. Esto es algo que conocemos en la mayoría de los términos que terminan con grafos, pero se le une el término de porno, o correctamente debería de ser de pornae o pornaya, que viene del griego y posteriormente se retoma con los romanos. El término correcto para esa época es el de ramera. Yo soy muy consciente de que hoy en día este es un término altamente despectivo y que el término correcto para hablar sobre el ejercicio sexual sería de trabajadoras sexuales, ¿no? Tendríamos que hablar de personas que ejercen un trabajo sexual. Sin embargo, en la época de los griegos, pues no existía esta definición como tal, entonces yo lo tomé como se manifestaba en la época. Sin embargo, rascando un poquito más y analizando un poquito más a fondo, me di cuenta que el término de pornae o de pornaya en realidad significa como una especie de sacerdotisa de la época o sacerdote, porque también podía ser varón hasta donde yo analicé, y era como esta especie de maga o de bruja o de persona ligada a lo espiritual para poder analizarlo. Y era esta persona que te podía leer la mano, adivinar el futuro, pero entre otras cosas también podría adivinarte el orgasmo, ¿no? Podías acudir con esta persona a un ejercicio masturbatorio y gracias a este ejercicio pues había una conexión con lo espiritual y un análisis de tu futuro, por decirlo de alguna manera. Esta era la época, en la época de los griegos, recordando que los griegos tienen una visión de lo sexual totalmente distinto. Por ahí tendremos el taller de historia del amor romántico y cuáles son las implicaciones ya en nosotros los hombres desde el amor romántico, y hablo un poquito de lo que sucede con el erotismo y lo que sucede con los griegos en la época. Sin embargo, la Real Academia Española integra la palabra de pornografía hasta 1899, dato que es como bastante importante, porque ya fue hasta inicios del siglo XX que se incorpora la palabra como tal. Y habla de un tratado acerca de la prostitución o como el carácter obsceno de las obras literarias o artísticas. Veo por ahí en Facebook que nos preguntan cuáles son las fuentes. Al final les daré algunas fuentes para que puedan irlas retomando. Y les voy a ir recomendando también ciertos materiales o documentales, series que andan por ahí y que hablan un poquito del tema. Ya después, para hablar del tema o el término de erotismo como tal, se habla del amor o de los placeres sexuales, el carácter de lo que excita el amor sexual o la exaltación del amor físico en el arte. Esta idea de que podamos distinguir una cosa de la otra, excelente, anda por ahí Iván David, saludos, es para entender que muchas de las cosas que hoy en día nos pueden parecer eróticas, seguramente hace 50, 60 o 100 años, en realidad eran altamente pornográficas. Y muchas de las cosas que se pueden estar generando el día de hoy y que podrían considerarse pornografía, quizás dentro de algunos años ya se considere como algo más erótico o algo más artístico.
Lo que nos hemos dado cuenta en muchos de estos talleres es que la participación casi siempre apunta a que el erotismo es algo más privado, es algo más censurado, donde no se muestra el coito de manera explícita ni los genitales, y más bien está relacionado con el ideal de amor, donde las personas están teniendo un acto erótico bastante idealizado y bastante fuera de la realidad o la posibilidad, mientras que la pornografía tiende a ser algo más abierto, algo más público, donde el coito es mucho más explícito, los genitales son más explícitos, pueden notarse a la perfección, y además se reproducen otro tipo de ejercicios sexuales y se abre un abanico muy grande de posibilidades. Lo que vamos viendo es que esta línea entre el erotismo y la pornografía pueden irse desdibujando en ciertos materiales y que siempre está la moral de por medio. Vuelvo al punto en el que a nosotros no nos corresponde el debate de la censura como tal de la pornografía o de la pornografía si es algo correcto o algo incorrecto, porque no ha pasado por nuestro cuerpo la explotación, pero que sí tenemos que hablar urgentemente de lo que sucede con el consumo. Ahorita seguiremos con eso. Por eso la siguiente diapositiva, por favor. Iremos viendo que desde el Paleolítico o la Edad de Piedra se han manifestado obras artísticas o con fines que posiblemente son artísticos, ligados al erotismo, a la sexualidad. En este caso tenemos a la Venus de Willendorf, que no se sabe a ciencia cierta cuál es el fin último de esta pieza, porque puede ser una pieza religiosa, incluso puede ser como una ofrenda hacia la fertilidad. Vemos a una mujer que tiene unos senos bastante prominentes, incluso se puede ver por ahí la vulva entre sus piernas y su cuerpo desnudo. Probablemente las funciones no puedan corresponder a las funciones de la pornografía actual, sin embargo sí podemos hablar de una representación sexual, ¿no? Podemos hablar de que se está representando el cuerpo femenino de alguna manera erótica. Y esto es desde la Edad de Piedra. Por eso tenemos que ir viendo cómo dentro de esta construcción social que somos los seres humanos en general, una gran parte de nosotros se consolida en el erotismo, se consolida en la sexualidad, es decir, la sexualidad está presente en nosotros los seres humanos, igual en el erotismo, y también una de las distinciones que se hacen mucho entre el erotismo y la pornografía son los fines. Normalmente el erotismo es más como para excitar, para hablar del amor, para hablar de este ideal que hemos consolidado del amor, y la pornografía más bien tiene fines masturbatorios. Eso es algo como un poquito más de la época actual, donde se consume pornografía normalmente con fines de placer o masturbatorios. La siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente podemos ver ya el templo de Lakshmana, que está en la India, y también sería muy bueno como hacer este repaso sobre lo que sucede con la cultura hindú y esta relación muy fuerte que tienen con el erotismo y con la sexualidad. Podemos ver que este templo tiene tallados o grabados o esculturas donde se ve el coito explícitamente, de una manera muy explícita, los genitales también son muy explícitos. Y recordando también que esta idea del Kama Sutra, por ejemplo, que es algo que se ha vendido muchísimo en Occidente, pues en realidad nosotros tenemos la idea de que es un libro con dibujitos para ver qué posiciones sexuales se pueden ejercer, pero en realidad es todo un tratado unido a la religión o a la espiritualidad sobre el deber ser de los esposos, ¿no? Es decir, cómo los esposos o la pareja debe comportarse dentro del espacio marital para que puedan tener una relación lo más sana posible. Claro, con su contexto social específico. Y además, dentro de este tratado sobre cómo llevar la relación amorosa, por supuesto se habla de la actividad sexual, de qué manera en diferentes posiciones pueden alcanzar orgasmos o placer ambas partes dentro del ejercicio sexual, donde también tenemos que recordar mucho que actualmente se ha criticado mucho sobre cómo ejercemos nuestra sexualidad, sobre todo porque, lo vamos a ir viendo más adelante, nosotros los hombres tendemos a priorizar nuestro deseo y nuestra satisfacción por sobre el de nuestras parejas o el de las mujeres que nos rodean. La siguiente, por favor.
Entonces vemos cómo empieza desde el inicio de la cultura como tal, empiezan a generarse manifestaciones eróticas o sexuales, que es algo que ha sido parte de la humanidad como tal. Sin embargo, ya para el nacimiento de la imprenta, con Gutenberg, que es por ahí de 1450, ya empiezan a difundirse bastantes poesías, narrativas, escritos, cuentos y material sexual como tal, recordando que la Iglesia Católica está bastante impregnada en estos momentos y está regulando todo. Toda la actividad sexual es regulada por parte de la Iglesia y del Estado. Por ahí no sé si saben, pero el término de fuck, que es del inglés F-U-C-K, viene precisamente de la Edad Media, sobre todo de la Edad Media inglesa, y era en realidad un tratado en donde los sujetos tenían que ir con el rey a pedir un permiso como tal para poder tener relaciones sexuales. Entonces el rey entregaba un tipo de permiso que se tenía que colocar en la puerta y la traducción, soy muy malo con el inglés, me perdonarán, pero es fornication under consent of the king, que es fornicar bajo el consentimiento del rey. Entonces, toda la sexualidad, el ejercicio de la sexualidad, lo tiene la iglesia en sus manos por ahora. Hay mucha censura, recordemos como en las vestimentas también de las mujeres, que eran atavíos bastante grandes, esta idea del cuerpo, que era pecado, que el cuerpo de las mujeres debe ser regulado porque son las que despiertan el pecado de los hombres, en fin, un montón de cosas que, aunque nos parecen medio alocadas, nos siguen persiguiendo hasta esta época. Por eso es que hacemos este breve recorrido histórico. Y ya después con Jacques Mandé Daguerre, que es en 1838, noten cómo pasaron 400 años, se inventa lo previo a la fotografía, que es el daguerrotipo. Tan solo un año después, en 1839, empieza a circular esta fotografía que vemos ahí en pantalla, donde hay dos mujeres desnudas, una le está acomodando el cabello a la otra, y que quizás para el día de hoy no sería realmente una fotografía realmente pornográfica, sino más bien erótica quizás. Incluso en la pintura, en la escultura, hemos visto manifestaciones del desnudo a lo largo de la historia, algunas censuradas, algunas no, pero este ejercicio se reproduce, ¿no? Este ejercicio de mostrar el cuerpo desnudo, de mostrar el erotismo y la sexualidad se reproduce a lo largo de la historia. Sin embargo, por ejemplo, esta fotografía fue altamente censurada durante su época y por lo que investigué, pues iba circulando por diferentes personas. Esto de la pornografía también alcanza un auge o un empuje más fuerte con los grandes viajes en barco, con esta idea de que los hombres se aislaban durante mucho tiempo de mujeres y estas cosas, y la pornografía les daba este espacio de erotismo, de sexualidad o de excitación con fines masturbatorios. Ya para la siguiente diapositiva, porfis, nos damos cuenta cómo nos estamos acercando mucho a la fecha de 1899, que es la que presenta la Real Academia de la Lengua. En la siguiente, porfa, siguiente diapositiva. Y en este caso ya tenemos que hablar como tal de el cinematógrafo. Los hermanos Lumière son los que inventan este objeto previo a la cámara de video en 1895 y nuevamente tan solo un año después se graba esta película que es de Le Cocher de la Marie, no sé cómo se pronuncia en francés, si soy malo para el inglés, peor para el francés, pero en 1896 se graba esta película, se roba esta película y la pueden encontrar en YouTube. Es algo muy interesante porque anda por ahí en YouTube y no es más que un pequeño cortometraje muy pequeñito de una pareja recién casada que se van al cuarto de hotel para la luna de miel y la chica empieza a desvestirse, ¿no? Empieza a quitarse la ropa, teniendo en cuenta que para esta época había ropa para cubrir la ropa, es decir, había ropa interior para cubrir la ropa interior de las mujeres, nuevamente con esta onda del pecado y la moral y estas cosas. Y la chica termina en unos atavíos como una especie de calzones que le llegan abajo de las rodillas y una túnica o una manta que le cubre la parte de arriba. Pues para su época fue un revuelo tremendo porque era como una obra altamente pornográfica, nuevamente con alta censura por lo que estaba ocurriendo, y hoy en día lo podemos ver incluso en YouTube, ¿no? Es una película abierta, es una película que no muestra ningún tipo de parte del cuerpo sexualizada,
Y tan solo 3 años después es cuando deciden incorporar la RAE. Yo imagino que directamente porque ya existe una posibilidad de grabar películas y se introduce el término de pornografía como tal en este momento. Entonces es en este momento donde ya surge la pornografía como la estamos conociendo al día de hoy, pero a inicios del siglo XX, de 1900. La siguiente, por favor. Ya para los 70, gracias a la revolución sexual, ya 70 años después, podemos hablar de la época de oro de la pornografía, así como tenemos en México el siglo de oro del cine mexicano, donde está Pedro Infante, María Félix y un montón de actrices y actores que fueron muy buenos en su época. Hay una época de oro de la pornografía que está enmascarada o enmarcada en los 1970. Yo por ahí traigo esta recomendación del Decamerón, que es de Pierpaolo Pasolini. Yo lo vi en la carrera de Lingüística y Literatura, con un profesor muy, muy querido y admirado. Y para mí es una película que desdibuja totalmente la pornografía del erotismo, es decir, se coloca en un espacio intermedio bastante interesante, porque Pierpaolo Pasolini es un cineasta italiano, tengo entendido que ya murió, pero decide retomar el Decamerón de Boccaccio, que es una obra literaria que se está escribiendo a finales de la Edad Media, y que es muy bonito para mí recomendarlo en esta época porque estamos en contingencia. Y el Decamerón narra la historia de muchos personajes que están huyendo de la peste negra y tienen que recluirse en un espacio como en un granero, por decir algo, en algún espacio, y cada uno va contando un cuento. Y el Decamerón es la compilación de todos estos cuentos, digamos. Pierpaolo Pasolini decide retomarlo y grabar la película. ¿Qué pasa? Que para 1970 recién está la película, bueno, ya está a color, ya van 20 años de grabar a color, pero es una película que está muy entre los límites de la pornografía y del erotismo. Se muestran genitales de manera explícita, se manifiesta también el coito de manera explícita, sin embargo, es una obra mucho más apegada al arte que a lo pornográfico como tal. Y hay otras películas que durante este momento representan un boom para la industria pornográfica como tal. Es el surgimiento, digamos, de la pornografía como tal, a como la estamos conociendo el día de hoy. Sin embargo, tenemos que meter otros elementos que se están sumando para la época, como es la modernidad, la globalización y el capitalismo. Me gusta mucho citar a Octavio Paz en el tema de la modernidad, porque él manifestaba que los seres humanos estamos en una especie de bucle sin fin o en una especie de remolino que nunca termina, donde nosotros, los seres humanos, estamos tratando de alcanzar lo moderno, tratando de alcanzar lo nuevo, y en el momento en el que lo tenemos en nuestras manos, desaparece, ¿no? En el momento en el que tenemos algo nuevo en nuestras manos, surge otro elemento que pareciera más nuevo y tenemos que desechar lo que tenemos para buscar la novedad. Y estamos en este bucle constante. ¿Qué sucede con la pornografía? Que empiezan a grabarse demasiados contenidos con este tinte de alcanzar lo moderno, de alcanzar lo nuevo, de alcanzar prácticas que transgredan la realidad, y empiezan a generarse muchas prácticas de las cuales hablaremos que se reproducen en la realidad o en los individuos. Por ahí antes de la Revolución Francesa, creo que es antes de la Revolución Francesa, no estoy seguro si es antes o es después, pero se escribe una obra muy importante en la literatura, que es Las cuitas del joven Werther o Las desgracias del joven Werther. Se escribe por Gott, que es el autor, es un autor alemán, pero hablo de este elemento porque gracias a esta obra es que se funda también la idea de la teoría de la recepción, cómo los sujetos están absorbiendo lo que están viendo ahora en pantalla y para esa época en las obras literarias. Escribe esta novela, que espero algunos ya conozcan por ahí, pero el personaje principal al final decide suicidarse porque su amada no le corresponde. Esta novela también la abordamos en el tema del amor romántico en hombres, y nos damos cuenta que en esa época, después de la publicación del libro, empiezan a surgir en la realidad una ola de suicidios por parte de hombres como bastante importante. Incluso los hombres empiezan a vestirse como el personaje principal, empiezan a cortejar a las chicas con la idea de que les correspondan, y cuando no les corresponden, pues cometen suicidio.
Esto es muy importante mencionarlo porque lo mismo sucede con la pornografía y la modernidad. Es decir, de 1970 para los 90 más o menos, podemos darnos cuenta que la pornografía en toda se incluye el vello púbico, por ejemplo. Pero de los 90 hacia adelante empiezan a poner de moda esta idea de la depilación de los genitales, tanto masculinos como femeninos. Y es algo que después se reproduce en nosotros los individuos y que hemos llevado hasta el día de hoy con la depilación, ¿no? De manera que incluso nos parece como obligatorio el hecho de que las mujeres estén depiladas, y es ahí donde podemos ejercer un tipo de violencia importante, ¿no? El forzar a nuestras parejas a que hagan diferentes prácticas que estamos viendo en pantalla. Ahorita entraremos un poquito más en tema. La globalización pues tiene que ver con este proceso histórico en el que el mundo se ha vuelto más pequeño y con unos cuantos clics podemos acceder a contenido, a pláticas, a conversaciones al otro lado del mundo. Es algo que también se ve representado un poco en la pornografía, hablaremos un poco más adelante de esto, y por supuesto el capitalismo. En algún momento se dan cuenta de que la pornografía es una de las industrias que más dinero recibe. En Estados Unidos, después de las telecomunicaciones, es la industria que más dinero genera. Y a nivel mundial, después de la trata de personas, después de narcotráfico o este tipo de crimen organizado, la pornografía ocupa el tercer lugar como espacio de generación de riquezas o de dinero. De ahí que tenga un tinte bastante importante a criticar, que es la industria. La siguiente, por favor. Hay otras películas, pero que ya no quise recomendar porque hay una en especial que simboliza o representa la época de oro de la pornografía, pero la actriz que actúa durante esta época, años más tarde manifiesta que fue víctima de abuso sexual, de violencia sexual durante la grabación de la película. De ahí que no quise recomendarla y quise recomendar un poco más el de Cameron. Ya para los 90, que es la época en la que vivimos más o menos nosotros, que somos coetáneos, surge el DVD. Y este es un elemento como bastante importante para que la pornografía alcance los niveles que tenemos el día de hoy. Y es que gracias también a la piratería, con 10, 15 pesos podías acceder a cualquier tipo de contenido. Y empiezan a grabarse tantas manifestaciones o tantas reproducciones de la sexualidad con la intención de que las personas lo compren, que empieza a deteriorarse o a salirse de las líneas de lo propiamente erótico, propiamente sexual, y empiezan a grabarse cosas como bastante importantes de mencionar, ¿no? Como puede ser pornografía infantil, que existía, por supuesto, desde antes, pero que ahora cobra una importancia o una facilidad de alcance mucho mayor. Prácticas sexuales que pueden salir de la norma, y sobre todo lo que hay que mencionar es que muchas de ellas son en contra de la voluntad de las personas que están actuando, es decir, hay espacios de trata detrás. La siguiente, por favor. Ya para en nuestra época pues tenemos un problema como bastante grande con el internet, porque ahora el internet, si el DVD facilitó mucho el acceso a muchas personas, ahora el internet alcanza cualquier rincón y cualquier espacio. Por eso traigo algunos datos sobre el consumo actual de pornografía a nivel mundial, que lo hicimos durante la contingencia o la emergencia sanitaria. Ahí abajo está una de las fuentes, que es de Forbes México, y nos dice que aunque se calculó una disminución del 12% en la actividad maliciosa en Internet durante el periodo de diciembre de 2019 a febrero de 2020, esta cifra incrementó al 14% durante los meses de marzo y abril, que son los periodos correspondientes a la emergencia sanitaria. Esto lo explica el titular de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional, Radamés Hernández Alemán, y agrega que en cuanto a la pornografía infantil, durante estos 2 meses nada más de contingencia, se reporta un incremento del 73%. Cosa que es bastante alarmante porque lacera directamente los derechos de niños y niñas y nos muestra que este espacio de reclusión o de contingencia ha generado una mayor demanda de este tipo de contenidos. Entonces es muy importante entender que cuando hablamos de pornografía también estamos hablando de pornografía infantil y también estamos hablando de pornografía de trata. Por ahí hay una serie que voy a recomendar de una vez que se llama Hot Girls Most Wanted en Netflix,
y que representa, más bien es un documental que habla de todo lo que está detrás de la industria pornográfica, al grado que ustedes podrán ver una chica que tiene que grabar sexo anal en días posteriores y le piden que se mantenga en un ayuno de por lo menos 24 horas para que todo el tracto digestivo esté lo más limpio posible, ¿no? Y ella manifiesta que para no perder la energía o no desvanecerse, necesita recurrir a pastillas de menta y tomarlas, más bien a dulces de menta, y las toma como si fueran dulces, porque se desintegran muy rápido y le otorgan un boom de energía como bastante fuerte. Entonces son un poco de las prácticas de las cuales dentro de la industria no nos hablan, al igual como hay una crítica hacia la industria textil para que nosotros podamos analizar qué tipo de ropas estamos consumiendo y que no vengan de espacios de explotación infantil o de explotación de recursos naturales, y que es necesario que poco a poco le entremos como a este discurso o esta crítica. Lo mismo con la industria de las carnes, por ejemplo, o alimenticia, que no nos muestra todo lo que se está sufriendo detrás para poder generar ese producto que nosotros tenemos. Sucede lo mismo con la pornografía. Es una industria que si no la criticamos, no la cuestionamos, vamos a terminar consumiendo seguramente espacios de trata, espacios de violencia, espacios de pornografía infantil, y vamos a estar participando directamente con el sistema mismo que está generando estas violencias. Entonces es muy importante que nos podamos colocar en espacios de crítica y de cuestionamiento constante. Nuevamente, más allá de esta moral entre si es correcto o es incorrecto, debido a que existe una gama de posibilidades bastante amplia. Por eso la siguiente, por favor. Ya para hablar como de cuáles son las implicaciones de la pornografía en la construcción e identidad de los hombres, pues tenemos que hablar en primer lugar de que la pornografía, al menos desde los 70 para acá, se ha vuelto una escuela o una especie de escuela sobre el sexo y el erotismo, especialmente de los hombres, teniendo en cuenta esta idea de que lo sexual le ha sido negado a los cuerpos femeninos durante mucho tiempo. Incluso la masturbación ha sido negada para estos cuerpos. A nosotros se nos fomenta. Entonces, sería muy interesante analizar por ahí cada participante o cada persona que nos esté escuchando, de qué manera fue su primer acercamiento a la pornografía, ¿no? De qué manera tuvo un primer encuentro con la pornografía, para irnos dando cuenta de que en realidad pareciera que la pornografía nos encuentra a nosotros, en lugar de que nosotros la encontremos a ella. En la experiencia personal, yo debo hablar de que en algún momento, cuando tenía más o menos 8 o 9 años, había unas personas trabajando en el patio de mi casa. Yo salí a jugar de repente un día y entre las cosas de estas personas me encuentro revistas pornográficas, estas revistas clásicas de vaqueros y estas cosas que había de dibujitos anteriormente. Y fue mi primer acercamiento, ¿no? Es decir, fue la primera vez que me puse frente a un espacio de pornografía sin saber absolutamente nada sobre el tema. Y de ahí es donde tenemos que empezar a hablar, sobre todo cómo nosotros los hombres nos estamos acercando a la pornografía. Recordemos que estas pláticas o este ejercicio que estamos haciendo en conjunto, tanto la Secretaría como Psicología y Género de la UAP, es la idea de abrir campos de estudio o de posibilidades de estudio para que cada uno desde su área pueda ejercer algún tipo de investigación, algún tipo de trabajo, y puedan entrarle al tema de las masculinidades como canalizados hacia alguna área. En la primera sesión les hablaba de la importancia de que hablemos sobre accidentes de tráfico, y en este caso estamos abordando el tema de la importancia de hablar de la pornografía, sobre todo con menores de edad. Ahorita vamos a ver una campaña, espero que pueda funcionar, sobre el tema. Otra de las implicaciones o de las consecuencias que puede haber dentro de la construcción e identidad de nosotros los hombres puede ser que la sumisión de las mujeres sea una prioridad para nosotros como un deseo sexual. Es decir, que estemos buscando constantemente que nuestra pareja sexual ocupe una posición de pasividad o de sumisión frente al deseo masculino. Eso es algo que se reproduce lamentablemente en muchos de los contenidos pornográficos, sobre todo streaming o sobre todo en páginas gratuitas. Por ahí también hay datos que lanza Pornhub, por ejemplo, sobre los consumidores de pornografía, tanto de países y de hombres, mujeres, que los pueden consultar en su página o en Google.
pero una mayoría de los videos está representando lo que vemos en el punto final, que es la apología de la violación. Muchos textos o muchas de las representaciones sexuales que se están grabando representan un abuso sexual en realidad más que un consenso en el ejercicio. Pueden ser títulos como Mi hermana se queda dormida y abuso de ella, o regresa de la fiesta borracha y abuso de ella. En fin, un montón de frases que nos regresan a esta idea de la violación como un espacio normativo, como un espacio normal, y que nos colocan a nosotros, a los hombres, como en la posición de aprovechar espacios o momentos de vulnerabilidad de las otras personas. De ahí que la sumisión de las mujeres se vuelve una prioridad en nuestro deseo. Y si en algún momento alguien nos dice alguna cosa o desea tomar las riendas en el ejercicio sexual, pues ya nosotros podemos estar descolocados, ¿no? Podemos sacarnos de onda, ya no sabemos qué hacer, ya no sabemos para dónde movernos, porque no estamos acostumbrados a ocupar un espacio pasivo, un espacio donde nosotros no estemos todo el tiempo reglamentando qué se debe hacer y qué no se debe hacer. La siguiente implicación tiene que ver con el falocentrismo. Como ustedes ya saben, es esta idea de que todo gira alrededor del falo, y durante las películas pornográficas podemos notar cómo todo tiene que ver con el placer de nosotros los hombres, ¿no? Es decir, incluso un video tiende a terminar cuando un hombre eyacula, cuando un hombre tiene un orgasmo, el video se termina, dejando totalmente fuera todo lo que sucede con el deseo, el placer, la fantasía del colectivo de mujeres. Por eso es que abajo hablamos de priorizar el deseo y el placer de los hombres por sobre el de las mujeres. Hemos visto ya muchas críticas hacia nuestro ejercicio de la masculinidad, en donde no tenemos ningún tipo de información sobre el erotismo y el deseo de las mujeres y el placer de las mujeres, donde desconocemos incluso la existencia del clítoris, por ejemplo, donde no garantizamos la satisfacción de nuestra pareja, y el sexo termina siendo, sobre todo en relaciones heterosexuales, un espacio de desfogue o de deseo o de adquisición de placer para nosotros los hombres. Por ahí hay un dato, no recuerdo ahorita el porcentaje, a lo mejor ahí en psicología y género me ayudan, pero hay un gran porcentaje de mujeres que no han tenido un orgasmo a lo largo de su vida, mientras que nosotros tenemos tanto la masturbación como el orgasmo y la eyaculación como un privilegio incluso nosotros los hombres. Y por eso es que hablamos un poquito de apología de la violación al final, donde estamos reproduciendo al final esta idea de violación y de espacios de violación. Por eso es importante mencionar también como otros espacios que existen, más allá nuevamente de si son correctos o incorrectos, pero hay otros espacios de pornografía que han tratado o están tratando de cambiar un poquito este sentido. Por ahí está la productora Erika Lost, seguramente alguien la conoce por ahí. Ella es sueca, es de Suecia, me parece, no estoy seguro. Según yo es de Suecia, pero radica en Barcelona, que es donde graban la mayoría de las películas. Pero ella inicia abriendo un blog post en internet, y abriendo la puerta para que todas las mujeres y cualquier persona que desee pueda narrar sus fantasías. Entonces, está fomentando el ejercicio de la narrativa en los usuarios y en las usuarias para que puedan describir cuáles son sus fantasías sexuales, y ella retoma aquellas fantasías que se apegan un poco más a los preceptos de las mujeres, es decir, al deseo de las mujeres, donde no se esté reproduciendo violencia. Incluso algunos videos pueden tomarse como espacios de aprendizaje, porque, por ejemplo, hay un video por ahí que habla sobre el sexo anal, sobre cómo debe generarse o practicarse el sexo anal, debido a que en las películas pornográficas cotidianas pasan del dicho al hecho en un solo momento, ¿no? Cuando no nos mencionan que para el sexo anal debe haber una estimulación previa, debe haber un uso de preservativo, precisamente porque las bacterias y lo que se encuentra dentro del ano es distinto a la genitalidad, el lubricante, que es también sumamente importante para que en realidad sea una práctica placentera y no una práctica dolorosa. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Entonces, ella trata de generar este espacio de pornografía, y es una de las primeras mujeres que están detrás de la industria pornográfica. Porque también es importante mencionar que a lo largo de toda esta historia hemos sido siempre los hombres los que estamos detrás de esta industria.
los que han estado detrás, incluso los que tienen mayor remuneración, ¿no? Quienes no están poniendo el cuerpo literalmente son los que están ganando más dinero, cuando en realidad la repartición de las ganancias pues tendría que irse un porcentaje mucho mayor para las personas que están poniendo el cuerpo en pantalla. Ya una de las consecuencias entre no distinguir la ficción de lo cotidiano en la relación con la violencia de género, pues puede ser forzar una relación sexual sin consentimiento. Desgraciadamente, el que la pornografía haya sido una escuela para nosotros los hombres, ha desdibujado como tal la idea del consentimiento y la importancia del consentimiento en una relación sexual. A nosotros los hombres rara vez nos lanzan el discurso de que tenemos que ser cuidadosos, respetuosos, que tenemos que entender el consentimiento de la otra persona. E incluso en la pornografía, pues se privilegian las relaciones sexuales donde no hay consentimiento. Entonces, ese es otro tema muy importante que tenemos que abordar cuando hablamos del tema de masculinidades. ¿Qué onda con el consentimiento en nosotros los hombres? De manera que nosotros no somos capaces a veces ni siquiera de entender que si la otra persona está incómoda, en su rostro se ve que no está dispuesta a tener relaciones sexuales, incluso nosotros podemos ejercer algún tipo de violencia como presionar, forzar, amenazar o someter para que la persona tenga relaciones con nosotros. Incluso estos chantajes en las relaciones de pareja, de si no tienes relaciones conmigo, pues es que no eres mi novia, ya somos novios, tenemos que tener relaciones, que se da mucho en la pubertad y en la adolescencia, pues es algo que se viene reproduciendo y que se consolida o se solidifica en la pantalla y nosotros lo reproducimos. Otra de las consecuencias puede ser imponer las prácticas que estamos viendo en la pantalla en nuestras relaciones cotidianas o reales, por así decirlo. Tanto a forzar a nuestra pareja para que esté en algún trío, intercambio de parejas, que tenga prácticas como el sexo anal cuando la pareja no quiere, o diferentes prácticas que se han venido pues, poniendo de moda a lo largo de la historia y que nosotros hemos estado a lo largo de la historia imponiendo esas prácticas en nuestras parejas. La tercera consecuencia, pues ya hablamos de priorizar el placer individual, es decir, que nuestro placer importe mucho más que el de otras personas. El siguiente, que es uno de los más graves, el consumo de trapta y pornografía infantil. Incluso en muchas de las películas pornográficas o videos pornográficos hay una apología también de la pornografía infantil, donde muchas de las actrices se presentan con una edad menor o tienen ropas o disfraces para simular que son personas infantiles, niños, niñas, pues. Y sobre todo el consumo de trata. Es muy importante también hablar de este tema o generar espacios de discusión entre nosotros los hombres, porque podemos estar consumiendo pornografía incluso sin saber que es un espacio de trata, porque las personas pueden estar actuando del otro lado de la pantalla contra su voluntad, ¿no? Puede ser un espacio en donde se les esté obligando a actuar, a hacer ciertas prácticas que no quieren, y nosotros lo estamos viendo, pero debido a esta idea de la actuación y de llevarlo a un plano casi real, pues se desdibuja la realidad de si es un espacio de trata o no. Otro de los puntos tiene que ver con la anulación de la importancia del consentimiento, pero ya en el consciente colectivo de los hombres. Que lo que yo mencionaba hace ratito, que en ningún momento se esté hablando de consentimiento. Por ahí venía una iniciativa de ley que no sé si ya se frenó como tal, que tenía que ver con el PIN parental, pero muchos de nosotros, sobre todo los que nacimos en los 90, yo nací en el 91, a lo largo de mi educación, hasta preparatoria quizás, nunca se habló de la sexualidad más que con fines biológicos, ¿no? Es decir, cómo se forma un bebé, cómo un feto se consolida dentro del útero de las mujeres, pero jamás se nos habla de consentimiento, jamás se nos habla de placer y de otros temas que rodean a la sexualidad humana, pero que no están en la escuela y que terminamos aprendiendo en la pornografía. Entonces, es muy importante entender esta situación con el PIN parental, que estemos muy atentos a la discusión, porque lo que están promoviendo es que los padres sean los que puedan decidir si los hijos aprenden estos temas o no. Y va a traer como consecuencias, ya hemos visto que una de las consecuencias importantes son embarazos adolescentes no planeados, infecciones de transmisión sexual, lo que estamos hablando ahorita con imponer prácticas sexuales o violencia sexual dentro de las relaciones de pareja, que no se están hablando, se están cuestionando.
Y por último, es muy importante que hablemos de violencia simbólica, ¿no? Es decir, cómo dentro de la pornografía se está generando algo que se reproduce en lo colectivo, en lo real, y que tiene una carga de violencia simbólica importante, como colocar a las mujeres en un espacio de sumisión, como colocar a los hombres en un espacio de agresión, de tener la batuta todo el tiempo en las relaciones sexuales, en fin, un montón de cosas que se están reproduciendo y que no son más que violencia simbólica. La siguiente, por favor, mientras voy leyendo un poquito aquí. Ahorita vamos analizando. Ojalá se pueda ver este cortometraje, bueno, este comercial. A mí me parece muy importante que lo veamos, si no ya lo podrán ver con un link en los comentarios en este live. Pero la importancia de poder entender la ficción de lo cotidiano, nuevamente, más allá de si la pornografía debería de ser excluida totalmente, cuál es la importancia de que podamos entender la ficción de lo que estamos viviendo en lo cotidiano. Por eso Nueva Zelanda, que es uno de los países que más me ha gustado durante este trabajo, que he investigado, pues, lanza este comercial con la intención de que las personas puedan hablar con los menores sobre lo que están viendo en la pantalla. A ver si lo podemos ver, si se podrá reproducir. Si no, no pasa nada, porque la vez pasada no pudimos reproducir videos, pero lo vamos a dejar de todos modos abajo. A ver ahí. Creo que no se escucha. Y hay otro que está subtitulado. Eso, ya si se le pone subtitulado ya lo podremos entender. Bueno, mientras voy leyendo un poquito de lo que nos dicen aquí, en lo que se pone el video. Vamos hasta arriba. Sí, nos dice por ahí Coxan que esta obra de Werther es el inicio del poeta del romanticismo que se suicida. Y es cierto, es decir, es el elemento del poeta romántico y del romanticismo. Por eso lo abordamos mucho en el tema de amor romántico, que es bastante importante. No importa si ahorita el video no se ve, lo ponemos abajo, pero básicamente lo que sucede es que llegan los actores porno a la casa, tocan y le dicen a la mamá, tu hijo nos está viendo y realmente lo que estamos grabando es para adultos y no para niños, ¿no? Entonces es muy importante que hables con él sobre lo que está pasando para que pueda entender que lo que estamos haciendo en pantalla no es lo mismo que lo que está pasando en la vida real. Incluso el chico, a manera de risa, dice, yo nunca hablo de consentimiento, ¿no? Y eso es algo que nunca haría en mi vida personal. Entonces, analicen ese video que me parece bastante interesante y que es una campaña que lanza Nueva Zelanda con la intención de que los padres puedan entrar a una página de internet a informarse sobre cómo hablar con sus hijos sobre el tema. Cosa que me parece muy importante aquí en México y que espero que podamos ir trabajando también desde el departamento. Es como lo que tenemos un poquito en plan. Bueno, ahí está en inglés.
Ahí es donde lanzan la página de Mantén como lo real en línea, para poder hablar con los jóvenes, sobre todo sobre lo que está pasando. Y otro tema que es muy importante que hablemos ahora, sobre todo que veo el video también, tiene que ver con los estereotipos corporales que se están lanzando desde la pornografía, y que es algo que Erika Loss también ha tratado de abordar un poco. De qué manera poder contrarrestar un poco esta idea de que solo existe un tipo de cuerpo, tanto femenino como masculino, que podemos literalmente consumir, ¿no? Dentro de este espacio de consumismo y capitalismo que tenemos. La siguiente, por favor. Ya para hablar un poquito de la repercusión de la pornografía en prácticas sexuales violentas, ahí hay una fuente también de público.es donde realizan o revisan una investigación que se hizo en Estados Unidos y se reporta que un 30% de las chicas aseguran sentir molestias cuando practican cualquier tipo de sexo con su pareja por la violencia con la que se consuma. Y yo creo que si muchas compañeras igual empezaran a poner aquí en los comentarios si en algún momento han vivido algún tipo de violencia sexual dentro de las relaciones sexuales, podríamos ver cómo hay una relación muy importante con esta idea de reproducir lo que se ve en la pornografía. Por ahí un conocido, cuando era adolescente, hace mucho tiempo, nos decía, cuando tuvo su primera relación sexual, que se atrevió a decirle a su compañera que por qué no gritaba, ¿no? ¿Por qué no gritas? ¿No te está gustando? A lo que la chica le respondió literalmente, ¿no? Deja de ver pornografía, precisamente porque nosotros le entramos desde ahí, desde esta experiencia visual que hemos tenido. Ya para 1992 se hace un estudio donde se menciona que el 16% de las mujeres de entre 18 a 24 años dijeron haber intentado tener sexo anal. Para el día de hoy, para el día de hoy se incrementa al 20% de las mujeres que lo han practicado, pero se reduce la edad solamente de 18 a 19 años. Y el 40% de las mujeres de entre 20 a 24 años afirman que lo practican. Y ya cuando se incluye el sexo anal, hay un 70% de mujeres que informan dolor en sus encuentros sexuales. Nuevamente, tiene que ver con lo que mencionaba hace rato, el hecho de que dentro de la industria pornográfica no se mencionan qué prácticas deben llevarse a cabo y de qué manera para poder obtener cierto placer, cierto gusto, cierto disfrute. Simplemente se pasa del dicho al hecho, como dice en el video, sin ningún tipo de información, explicación. Entonces es muy importante que todas esas cosas podamos abordarlas y hablarlas con menores de edad. La siguiente, por favor. Yo ya traigo algunas recomendaciones ya de mi cuchara, más bien de la cuchara de mis profesores en la UAP, en literatura, donde una de las apuestas que nosotros proponemos dentro del departamento, pues no es renunciar literalmente a la sexualidad, al erotismo, sino encontrar otros momentos, otros espacios, reapropiarnos de otros lugares eróticos o de placer que puedan encaminar nuestro deseo hacia otro lado. Es muy importante también que como hombres y desde el estudio de las masculinidades vayamos analizando cómo se construye nuestro deseo, ¿no? Es decir, cómo el deseo erótico en los hombres se ha construido desde el estereotipo femenino del cuerpo, del erotismo, desde el consumo, desde la explotación, desde la trata, desde estos espacios de pornografía. Y para mí es muy importante como compartir con ustedes, y es lo que hemos compartido en los talleres. Siempre invito a alguien a que lea estos poemas, pero ahorita no se puede porque estamos en live, pero siempre traigo estos poemas, que es uno de Sujata Bhatt, se llama Sherdi, y es de una poeta hindú que radicó en Estados Unidos, es contemporánea, y siempre me gusta resaltar que este poema, a pesar de que es mucho más explícito que el otro, genera mucho menos controversia por la época contemporánea que el que está a la derecha, de Anna Rossetti, de Calvin Klein. Leo rapidísimo el de Sujata Bhatt. Dice, el modo en que aprendí a comer caña de azúcar en Sanosra, uso mis dientes para pelar la dura chal, luego a mordidas arranco tiras del blanco corazón fibroso, chupo fuerte con los dientes, aprieto y se derrama el jugo. En las mañanas de enero, el granjero corta tiernas y verdes cañas de azúcar y las trae a nuestra puerta. Por las tardes, cuando los mayores están dormidos, nos escabullimos afuera llevando las largas y suaves varas. El sol calienta, los perros bostezan, nuestros dientes se hacen fuertes, nuestras quijadas están entumecidas, pasamos horas chupando el rus, el pegajoso jugo por toda la mano.
Por eso esta noche, cuando me dices que use mis dientes para chupar duro, más duro, me huele tu pelo a caña de azúcar, y me imagino que te gustaría ser Sherdy. Sherdy allá en los campos. Las cañas se mecen y abren un sendero frente a nosotros. Literalmente este poema habla sobre la felación, sobre el sexo oral de una chica hacia un hombre, que incluso podría ser de un hombre hacia otro hombre, porque no se menciona si es chica o chico, pero es bastante explícito la imagen que nos lleva a la mente. Mientras que el de Calvin Klein Underwaters, de Ana Rossetti, dice lo siguiente: fuera yo como nevada arena alrededor de un lirio, hoja de acanto de tu vientre horma, o flor de algodonero que en su nube ocultara el más severo mármol travertino. Suave estuche de tela, moldura de caricias, fuera yo, y en tu joven turgencia me tensara. Fuera yo tu cintura, fuera el abismo oscuro de tus ingles, redondos capiteles para tus muslos fuera yo, Calvin Klein. Y este poema es un poquito más oscuro, obscurece un montón de metáforas, no sabemos bien de lo que está hablando, pero ya al final podemos darnos cuenta de que es ella diciéndole a su crush que quisiera hacer sus calzones, ¿no? Literalmente le está diciendo, quisiera hacer tus Calvin Klein para poder estar en tu vientre, para poder estar en tu miembro tenso o duro, cuando dice severo mármol travertino. El mármol travertino es uno de los mármoles más duros. Y este poema sí causó un poco más de revuelo, ¿no? Y fue un poquito más caótico en el momento en el que salió, cuando hoy en la actualidad, si a nuestro crush ya nos dijo que también somos su crush, ya podemos decirle de manera muy abierta, quisiera hacer tus calzones, ¿no? De una manera mucho más directa, sin que haya tanto problema. La siguiente, por favor, y aquí en la última diapositiva les traigo algunos haikus. Yo soy fan del haiku. El haiku es un poema que surge en Japón, para quien no lo conozca, y pretende narrar como si fuera una fotografía, un pequeño instante del mundo, de la realidad, y retratarlo solo en 3 líneas versales, con esta métrica muy particular de 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas. Y ya para cerrar y pasar al espacio de preguntas, solo leo el primero, que dice: bebo tus sales, tu cirio desvanece, melancolía, que a mí es de los poemas que más me gustan, porque nuevamente nos lleva a este espacio de sexo oral, donde dice bebo tus sales, hablando del semen, tu cirio desvanece, porque la erección después de la eyaculación tiende a decaer o a desvanecerse, y lo cierra con una palabra bastante bonita, que es la melancolía, ¿no? Para retratar este espacio de que ya se terminó la relación sexual. Por ahí había varios otros que se pueden ir retratando. Busquen mucho Andrade Raiza, es una poeta, me parece que es uruguaya, no estoy seguro si es de Uruguay, de Perú, pero es del sur, sigue viva, ya es muy grande, sigue viva, y tiene estos haikus por ahí en internet. Una de las preguntas que veo aquí en pantalla es que si la pornografía puede ser una industria regulada. Yo creo que sí puede serlo, pero hay muchísimas presiones sociales para que no lo sea. Tenemos el mito de que la pornografía en Xvideos, en Pornhub y en estas plataformas son gratuitas, pero en realidad no, hay un costo bastante elevado tanto de las personas que están participando como de las personas que están consumiendo. Las personas que están consumiendo en este tipo de plataformas consumen publicidad, consumen, incluso a veces abre páginas para ir a otros sitios, y eso está generando mucho dinero, o sea que es falso que son páginas gratis. Será gratis el consumo para las personas que se acercan, pero hay un coste detrás. Entonces, debería ser una industria regulada, y yo estoy totalmente de acuerdo en que sí, debe ser regulado, más allá que censurado o eliminado, ¿no? Porque me parece muy difícil que podamos eliminar algo, y cuando se elimina, se fomenta la clandestinidad, y es ahí donde puede haber espacios incluso más graves, pero por supuesto debe ser regulado. Por aquí tengo algunas preguntas, pero no sé si ya entras tú, Pau, y las leemos en conjunto. Claro, hola. También nos preguntan, Luis, ¿qué pasa con las nudes, el sexting y los packs? Se refiere a si entran en la categoría de los grafos, pero estos ayudan a reproducir este tipo de violencia. Claro, eso es muy interesante. Más bien son un vehículo de violencia, ¿no? Más allá de que sean el origen, pues el gran problema que tenemos ahorita con el compartir notes, compartir packs, y eso también lo hablaremos creo que en violencia digital,
es que nosotros los hombres lo estamos compartiendo, ¿no? O sea, a mí me llega la imagen de alguien y yo voy con mi amigo y le digo, oye, mira lo que me llegó, ¿no? Y no lo estamos entendiendo como violencia, ¿no? Es decir, desde que yo llegue y le enseñe el teléfono sin siquiera mandárselo, estoy incurriendo en un espacio de violencia, ¿no? Y es algo que nosotros no estamos distinguiendo. Además de que dentro de esta onda de los packs, de las nudes, también hay muchas personas que se están haciendo pasar por jóvenes para obtener este tipo de imágenes y subirla a espacios pornográficos. Entonces la línea se puede desdibujar. Lo importante es que tengamos en cuenta nuevamente no la censura, sino entender que hay plataformas que pueden fomentar un ejercicio del sexting o del sexteo mucho más segura, como puede ser ahí esta plataforma, ¿cómo se llama? Que es un como avioncito de papel azul, Telegram, que fomenta un poco más de seguridad, Instagram en su momento tuvo un poquito más de seguridad también, cosas de ese estilo, tener como estos cuidados, pero sí analizar en la parte de las nudes y el pack y todas estas cosas, cuáles son las violencias que nosotros estamos generando como hombres, ¿no? Es decir, presionar a nuestra pareja para que lo haga, conocer a alguien y acosar y presionar también para que entremos en este espacio. Desde ahí podemos estar generando como un montón de violencias también que no tienen que ver directamente con la pornografía. Bueno, sí, me gusta la aportación que hace compañero o compañera porque nos dice, es un tipo de grafos, ¿no? Es una representación de la sexualidad. Claro, sería un tipo de pornografía, por así decirlo. Lo único que tiene fuera o que debería de tener fuera en algunos casos, pues es la publicidad, ¿no? Es decir, no es público, es un tipo de pornografía interna para las personas que están participando. Y yo creo que ya. A ver, ¿qué otra? Hola Luis, también nos están preguntando, ¿qué pasa con la llamada pornografía feminista y la intención de decisión del cuerpo en función de hacer pornografía? Exactamente, Erika Lost es una de estas cineastas que se proponen como pornografía feminista. Nuevamente, nosotros no tenemos que entrarle tanto al discurso de si es pornografía feminista o no, somos hombres, a nosotros nos corresponde el consumo, por qué consumimos, de qué manera consumimos, cuáles son las consecuencias en el consumo, pero sí se ha hablado de una corriente de pornografía feminista que precisamente lo que plantea es reivindicar o quitarle el control de esta industria a los hombres para que entonces la industria esté en manos de mujeres, ¿no? Y se esté reproduciendo desde una postura feminista o desde una postura de las mujeres. Cosa que sí me parece interesante o importante, porque para esta regulación de la que se está hablando anteriormente es fundamental que haya una perspectiva de género, ¿no? Es sumamente importante que haya una perspectiva de género si es que se va a consolidar o se mantiene la industria como tal. No sé si por ahí respondo. Y la intención de decisión del cuerpo en función de hacer pornografía. Otra de las cosas que plantea esta llamada pornografía feminista, pues es que los ingresos son más o están bien repartidos en las personas que están utilizando el cuerpo, ¿no? Más allá de si utilizar el cuerpo de esta manera es correcto o incorrecto, creo que es muy importante mencionar que quien pone el cuerpo es quien debe de ganar una mayor parte, ¿no? Por ahí veía que había una también de OnlyFans. Nos faltaba una de Iván David. Él nos dice, ¿qué tal Luis? Es de verdad un gusto saludarte. Soy Iván, anteriormente estuve conversando contigo en el taller de mitos del amor romántico y nos pregunta, con respecto a la diferencia entre pornografía y erotismo, quiero comentar que creo que la diferencia está en las intenciones, mientras que en una es la exhibición y el placer que se obtiene de esta, a diferencia que en el erotismo la intención es más personal e íntima, casi espiritual. Claro, y entender, ¿no? Que cada quien tiene sus definiciones, cada quien tiene su percepción de la realidad y es totalmente válido, ¿no? Yo a lo que quería llegar es que entre el erotismo y la pornografía casi siempre se coloca la moral de por medio, ¿no? Entonces decir, es que la pornografía está mal o el erotismo es mejor porque está en el cine o está en el arte. Es decir, casi siempre hay un tinte de moral en medio. Lo importante es poder señalar como las consecuencias más que nada y que realmente sea un ejercicio consciente tanto de quien genera el material como de quien lo consume.
También nos mandaron una pregunta y dice, ¿se puede ser un consumidor de pornografía de forma responsable? Ay, eso yo no lo sé. Eso está como bastante complicado porque, es decir, en uno de los talleres donde yo hablo sobre machismo, hablo de que una de las consecuencias que tenemos con el término es que inmediatamente nos ofendemos, ¿no? Cuando nos dicen, es que eres un machista, inmediatamente nos ofendemos y sacamos las uñas. Cuando tenemos que entender que el machismo como tal es algo que nos cobija a todos y todas, y sobre todo a todos, porque nosotros somos el sujeto político del machismo, pero seguramente al consumir pornografía estaremos incurriendo en estereotipos corporales o estaremos recurriendo a consumo como tal dentro del capitalismo. Entonces, yo no sé si puede haber realmente un consumo responsable al 100%, pero de lo que sí se trata es de generar críticas al discurso, ¿no? Y de generar alternativas, que estas alternativas, como en el caso de Erika Lost, por ejemplo, sí, puede que sea pornografía feminista, como se ha mencionado, pero seguramente rascándole y encontrando vamos a hallar cosas que criticar. Y yo creo que aquí lo que más importa es eso, ¿no? El ejercicio crítico, más allá que colocarnos en un espacio donde nosotros como tal podamos colocarnos como fuera de pecado, por así decirlo, ¿no? Es decir, en todos lados estamos incurriendo en estas cosas. Y yo siempre invito a mis compañeros como a reconocerlo desde ahí, ¿no? Es decir, no hay hombres que son machistas y hombres que no lo son. Es decir, todos somos machistas, todos alguna vez hicimos algo, hemos hecho algo, y tenemos que estarnos cuestionando todo el tiempo. Lo mismo dentro de la industria pornográfica. Y yo creo que lo mismo sucede en espacios, por ejemplo, veganos, ¿no? Que alguna vez se colocan como la panacea o como estar fuera del espacio de consumo, pero a veces para que se puedan producir ciertos alimentos veganos, pues hay deforestación o hay algún otro tipo de consecuencia negativa, ¿no? Entonces, difícilmente vamos a poder estar aislados de lo negativo, pero sí se trata de que estemos en el ejercicio más consciente posible, mucho más consciente posible. Perfecto, Luis. También nos preguntan si OnlyFans entra en la categoría de pornografía. Sí, yo creo que sí. OnlyFans es un movimiento bastante reciente que me parece interesante porque nuevamente las personas que están subiendo su contenido van a obtener su dinero, ¿no? Y es como un espacio un poco más voluntario, por así decirlo. Sin embargo, también se van a ver seguramente reproducidas como personas que están bajo coerción para poder ejercer algún tipo de material de esto. Pero yo creo que sí, ¿no? Es más bien, es como volver las nudes públicas. Y es ahí donde se acerca un poco más a lo pornográfico, ¿no? Un poquito más esta idea de pornografía que tenemos, al menos en la actualidad, donde ya es un poco más público, hay un intercambio monetario, pero lo que me parece destacable de OnlyFans es que es individual, ¿no? O sea, yo creo mi perfil para obtener mis ingresos. Y creo que desde ahí puede generar como una reapropiación del espacio pornográfico, sobre todo para las mujeres. Hola Luis, también Caleb nos comenta, las connotaciones en el ejercicio poético, dialéctico y o simbólico que hace alusión a la pornografía, ¿cómo consideras que debe ser tomado? Ok, como en el caso de los poemas que mencionamos, las connotaciones en el ejercicio poético, dialéctico y simbólico que hace alusión a la pornografía, ¿cómo consideras que debe ser tomado? Ahí es bien difícil, porque hay muchas obras, por ejemplo, tenemos ahí a Pablo Neruda, que fue considerado un gran poeta, alumno de Gabriela Mistral, que para mí Gabriela Mistral fue otra cosa. Y Pablo Neruda, en su libro de Confieso que he vivido, narra literalmente y confiesa un abuso sexual hacia una menor de edad, ¿no? Entonces tampoco podemos caer en la idea de que lo poético, lo simbólico, el arte, está desapropiado en términos de violencia y en términos de machismos y todas estas cosas, ¿no? O sea, está en todos lados. Entonces, yo creo que más bien tenemos que tomar el ejercicio poético con pinzas, en el sentido de que, nuevamente, escuchemos voces que no hemos escuchado. La mayoría de la poesía erótica, la mayoría de la poesía sexual y toda la narrativa sexual la han escrito hombres, ¿no? Y cuando la escriben mujeres son censuradas.
Entonces yo creo que actualmente a lo que tenemos que abocarnos es escuchar lo que la historia, históricamente han dicho las mujeres en torno a este ejercicio simbólico. Y un poquito por lo que hicimos en la carrera de lingüística, nos dimos cuenta de que normalmente el discurso cuando viene por parte de las mujeres es mucho menos violento, ¿no? El discurso, aunque sea poético, aunque sea pornográfico, aunque sea lo que sea, no va en este afán de consumir a la otra persona o desgastar a la otra persona, sino viene más en el afán de compartirse con la otra persona. Entonces sería muy interesante como analizarlo desde ahí y sobre todo socializarlo, ¿no? Es decir, compartirlo en escuelas, compartirlo con sobrinos, sobrinas, para que el acercamiento de la pornografía tenga un contrapeso, tenga otro elemento discursivo donde los jóvenes puedan discernir y decir, bueno, me gusta más esto, me gusta más aquello, sin realmente caer literalmente en la censura o en el acto moral, ¿no? Pero sí es muy importante que analicemos también lo que hay detrás de lo poético. También hay violencia detrás. Por ahí está la serie ahorita de 365, que es muy importante mencionarla, qué bueno que nos acordamos, pero pues nuevamente es esta apología de la violación, ¿no? Es esta apología del sujeto violento que va a conquistar, y ojo con la palabra conquistar, a la chica en 365 días para que se enamoren de él, ¿no? Entonces, en realidad, creo que tenemos todavía muchos espacios más allá de la pornografía como tal, porque también la pornografía es un tabú, nos alarma, ¿no? Es que cómo consumes pornografía o cómo hay pornografía cerca de ti. Sí, pero a veces a las 2 de la tarde en el Canal 5 están pasando cosas como bastante violentas, bastante conflictuantes y que no son necesariamente pornografía, ¿no? Más bien tenemos que analizar el discurso para ver si va con violencia o no, creo. Muchas gracias, Luis. Tenemos otra pregunta de Grecia. Nos dice, se habla mucho de empoderamiento en las mujeres y algunas toman ese empoderamiento con la venta de sus desnudos, pero otras opinan que ser objeto no es empoderamiento. ¿Esto es subjetivo o qué opinas al respecto? Y nuevamente me ponen en encrucijada porque me hacen participar en torno al cuerpo de las mujeres y pues yo no puedo discernir sobre si es empoderamiento o no. Es decir, lo que yo mencionaba al inicio, ¿no? La pornografía no nos ha atravesado al cuerpo a los hombres. Nunca hemos sido explotados con fines sexuales, a menos que sean niños, ¿no? Pero en términos concretos o generales, los hombres no hemos sido explotados. Entonces, yo no puedo hablar realmente si eso es empoderarse o no. Yo más bien, desde mi punto de vista muy personal, que pues, es más bien individual, hablaría de que más que empoderamiento es un ejercicio de libertad, ¿no? O sea, cada quien, si decide hacerlo, lo puede hacer y se acabó, ¿no? Y más allá de un empoderamiento, porque esta idea del empoderamiento a mí me suena como a que otras personas deberían de hacerlo para encontrar este espacio de poder o este espacio de autonomía, ¿no? Cuando la libertad más bien es una elección, cada quien decide lo que quiere y lo que no quiere. Lo que sí tenemos que analizar, yo creo que como hombres, es más bien qué consumimos y cómo lo consumimos, ¿no? Entonces, si en algún momento estamos intercambiando dinero o una cuestión mercantil por algún servicio sexual, pues más bien nosotros estamos siendo usuarios y al ser usuarios estamos consumiendo a las otras personas. Entonces, si las otras personas deciden entrarle a esto desde un ejercicio de libertad de individualidad, pues chido, muy padre y está bien, ¿no? O sea, yo no lo juzgo. Pero sí me es difícil desde un punto de vista muy personal catalogarlo o clasificarlo como empoderamiento, porque eso a mí como hombre me supone que otras personas deberían de replicarlo para estar empoderadas o empoderados, ¿no? Cuando más bien cada quien puede decidir. Lo que sí me genera conflicto ya como observador a veces es esta discusión entre personas que lo ejercen y personas que no lo ejercen, cuando en realidad hay que hablar de términos concretos de libertad. Y por ahí hay un texto, ya hablando de fuentes, creo que es de Carol Paterman. No, ese es el contrato sexual de Carol Paterman. Les voy a pasar otro, yo creo que se los paso al ratito a ustedes para que puedan compartirlo por ahí con sus cercanos, que es un texto que vimos en el diplomado y se llama Sobre el consentimiento. Y al final lo que describe esta autora, que recuerdo que es filósofa además, pues es que es muy difícil hablar de un consentimiento al 100%, ¿no? ¿Qué tanto una persona que está obteniendo un recurso económico
está siendo coartada por ese recurso económico para ejercer cosas. ¿Qué tanto una persona, es decir, estamos imbrincados, estamos relacionados en muchas relaciones de poder donde no podemos hablar de una libertad excelente, perfecta, al 100%. Siempre va a haber espacios de coerción, pero de lo que tenemos que revisar a fondo es qué tanto consentimiento propio, personal, hay de por medio. Por ahí les voy a mandar el texto porque es mucho más rico de lo que yo estoy parafraseando, pero sí me dejó como volado en su momento porque es muy difícil hablar realmente de consentimiento al 100%. Hola Luis, pues bueno, muchísimas gracias. Yo creo que con esto ya finalizamos. Si tienen más preguntas, posteriormente pues se las podremos ir respondiendo en el chat. El programa de Psicología y Género agradece a todas las personas su participación, en especial a nuestro ponente Luis Berra, y les esperamos el próximo 5 de octubre con la plática de Caballeros a Soldados Caídos a las 12 horas. Los dejo con mi compañera Pau. Hola chicos, muchas gracias a todos por sintonizarnos. A Luis, muchísimas gracias, fue un honor de nuevo tenerte aquí. Y les recordamos que tenemos redes sociales en Instagram, Twitter y pueden encontrar esta y más conferencias en nuestro canal de YouTube. Les agradecemos muchísimo y nos vemos la próxima. Muchas gracias a ustedes, saludos a todas y todas y que estén bien. Buen inicio de semana. Gracias Luis, hasta luego. Adiós.